Bueno, el texto de Bauman se llama Sociología para qué. Es un primer capítulo de un libro que lleva el nombre de Pensamiento Sociológico. ¿Sí? La idea, en parte, para hacer o llegar a estos fundamentos de la sociología, la materia se llama Fundamentos de la Sociología, ¿no? Entonces es como una introducción bien amplia a la sociología para poder entender esta perspectiva sociológica que ustedes tienen que integrar a su carrera, ¿no? La pregunta es, ¿por qué o para qué estudiamos sociología en psicología o para qué estudiamos sociología en general en relación con otras ciencias? ¿Qué ofrece la sociología en particular? ¿Por qué hablamos de la sociología como una ciencia? Y el texto se llama así, ¿no? ¿Sociología para qué? Eh, y si nosotros tuviéramos que, o sea, si yo tuviera que darles a ustedes una respuesta como más concreta a esta sociología, ¿para qué? Es para que podamos integrar una perspectiva sociológica, para que podamos integrar y asumir un pensamiento sociológico, una forma de ver las cosas sociológicamente, ¿no? Eh, la sociología es una ciencia que nace prácticamente con todas las ciencias sociales, por eso les decía, entre el 1600, 1800, podríamos decir, en esos inicios de la modernidad, donde las ciencias sociales se fueron gestando, ¿no? Para ofrecer respuestas a las problemáticas que venían surgiendo, ¿no? Las problemáticas de las primeras ciudades, de los primeros centros urbanos, las problemáticas en la transición a un sistema social capitalista, es decir, esas transiciones que ofrecían cambios económicos, cambios políticos, revoluciones ante las transiciones a las formas de vida urbanas, los cambios en el trabajo, ¿no? Les decía en un primer momento, trabajo en recursos humanos y entonces pensar las formas de trabajar es también pensar las formas de vivir. Creo que el trabajo es todo aquello que nosotros hacemos a diario, ¿no? Sea como sea que sea la especialidad que asumamos, también trabajamos hacia adentro de los hogares, hacia adentro de las casas, estamos prácticamente todo el tiempo trabajando, ¿no? Más allá de la cuestión formal. Entonces, los cambios en las formas de trabajar, los cambios en las formas de generar dinero, hasta de cocinar, de vestirnos, todas esas transiciones generan preguntas. Esas preguntas las viene a responder el enfoque sociológico, ¿no? Porque no hay nada que hagamos por fuera de la sociedad. Nada. Incluso si viviéramos aislados y solos, en una isla, en el medio del océano, ahí también hay sociedad. Hay un lenguaje, hay estructuras de pensamiento, hay generaciones pasadas que hicieron que yo hoy viva aislada en una isla en el medio del océano. Entonces, algo que es fundamental en el pensamiento sociológico es entender que no hay nada que hagamos solas o solos. Siempre estuvimos, estamos y estaremos en relación con otras y otros. Y no es una cuestión solamente física, porque también es una cuestión subjetiva. Hay estructuras de pensamiento, hay estructuras en el lenguaje que me condicionan, que hacen que yo sea quien soy. Y esta visión es la visión sociológica, es entender
que no nazco sola en una hoja en blanco, ¿no? Y de pronto, tuki, aparecí en el universo, sino que permanentemente hagamos lo que hagamos, seamos quienes seamos, estamos, estuvimos y estaremos en relación con otras y otros que me condicionan, que me determinan, que también posibilitan potencialidades múltiples, ¿no? Porque incluso para llegar a ser ustedes profesionales el día de mañana, hay un montón de redes de contención que hacen que ustedes sean el profesional que son, ¿no? O que sean la madre, el padre, la trabajadora, el trabajador, el hombre, mujer de éxito que quieran ser. Todo está en relación con otras y otras. Entonces, ese es el enfoque sociológico. Y ahí es donde podemos empezar a entender por qué o para qué sociología para psicólogos, ¿no? Entiendo que la psicología es una ciencia que va a intentar desarmar, diagramar, conocer el funcionamiento de nuestra subjetividad, nuestra salud mental, nuestra individualidad. Ok, ¿a dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Cómo está constituido mi ambiente? ¿De dónde nací? ¿De dónde vengo? ¿Con quién me relaciono? ¿Cómo me relaciono con las demás, con los demás? No soy un ente individual, solita, solo, y entonces ya está. Muchas de esas preguntas se responden justamente con esta materia. La psicología no es una ciencia, a ver, solitaria, sino que se va nutriendo de otras ciencias sociales. Sí, sí, ¿no? Pero bueno, pensar en este enfoque, ¿no? Esta sociología para qué, la sociología porque estamos inmersos en mundos, en muchos mundos, ¿no? Esto del mundo de conocimiento es también un concepto sociológico y que no es un mundo, sino múltiples mundos, en mundos diversos, múltiples y que también nos van constituyendo. Bueno, preguntas, dudas, cuestiones. Segunda cuestión, podríamos decir, fundamental, también importantísima. A ver, ay, que si no, no los veo, ¿no? Perdón. Ahí está, ahí está. Otro de los textos que vamos a ver ya para la semana próxima, porque si ahora estamos trabajando Bauman y Carreño, la semana próxima vamos a leer uno más cortito, bien breve, ese sí son 5 páginas, que se llama No es natural, de Vincent Márquez, y que en parte es como esta premisa de partida, ¿no? Es una premisa de partida como también y de entrada a la sociología, porque todo ese mundo que nosotros conocemos, el cómo hacemos las cosas, el cómo las abordamos, cómo estamos acostumbrados, pensemos en el lenguaje, el lenguaje es un ejemplo fundamental, ¿no? Esto que nosotros escuchamos y entendemos como el lenguaje propio y entendemos qué estamos diciendo cuando lo estamos diciendo, bueno, si pensamos que el lenguaje es algo construido socialmente e históricamente, y podemos decir que el lenguaje es algo social, ok, no es natural. Por más de que lo hemos naturalizado, lo hemos normalizado, lo hemos incorporado, es una construcción de muchísimo tiempo y que cambia y se transforma. Pensemos que la sociedad, nuestras estructuras, nuestras maneras de hacer las cosas, no es natural.
Cuando pensamos, bueno, una cosa es decir natural y otra cosa es algo parecido que podría ser lo normal, ¿no? ¿Qué es normal? Una norma, una estructura, que sea normal a veces, no, se los pregunto, ¿no? Se los pregunto a ustedes. ¿Qué es normal? ¿Cuál es la normalidad? ¿Hay una normalidad? ¿Hay una única normalidad? Se escucha un poco de ruido, perdón. O hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué creen ustedes? ¿Se me escucha? Por ahí en el tiempo, yo pienso que en el tiempo fueron cambiando los parámetros de normalidad. Quizás antes era Cambian. normal algunas cuestiones en relación a la familia o al contexto familiar que hoy por hoy fueron cambiando, o Totalmente, por lo como si menos en la última década. Perdón, sí. ¿Quién más iba a decir algo por ahí? Acá, iba a decir que capaz para algunos ámbitos puede ser una palabra bastante vaga, pero también es como que depende mucho de lo que piensen algunos, pero también hay algo como que todos piensan que suele ser lo normal, a veces. Que en Exacto. lo que todos suelen coincidir, pero hay otras cosas en las que no se coincide. Ok, sí, es cierto. Algo que nos invita a hacer la sociología, y lo voy a decir así como casi como si fuera el eslogan de la sociología, es justamente eso, ¿no? Que está ahí como título. Cualquier cosa que nosotros tengamos, observamos o vivamos, no es natural. No es natural significa que no ha sido dado como verdad universal, sino que hemos llegado a esa situación. La hemos construido, se ha ido construyendo históricamente, políticamente, ¿sí? Culturalmente. Cualquiera de las estructuras que nosotros asumimos, ¿no? Qué sé yo, cuando pensamos en la familia, cuando pensamos en la pareja, cuando pensamos en el trabajo, ha sido construido con el tiempo. No es lo mismo en otra región geográfica, en otra parte del mundo, no es lo mismo en otras comunidades, no es lo mismo en una región pequeña que en una región amplia, ¿sí? Entonces, si no es lo mismo acá y allá, es porque se ha ido construyendo por un montón de pequeñas acciones que hemos ido llevando a cabo con los años, con la historia, ¿sí? Eso que decían recién, ¿no? Bueno, en las últimas décadas, claro, el mundo cambió muchísimo en los últimos 50 años y cambió muchísimo en los últimos 300 años. Y si nosotros pensamos, 300 años no es nada, son 2 o 3 generaciones. Son 3 generaciones, 300 años, ¿no? Y, o 4, 5, 6 generaciones, pero pensemos que el mundo es viejísimo, ¿no? Estamos hablando de 4.000, 5.000 años de historia. ¿Qué son 300 años en 5.000? Y sin embargo, las sociedades han cambiado y transformándose plenamente, ¿no? Y sobre todo, la sociología nace en esta transición donde el mundo ha cambiado profundamente, que son los últimos 300 años de historia, ¿sí? La premisa entonces es esta. Todo aquello que nosotros vemos ha sido construido. Y algo que es re importante. Si fue construido, puede ser transformado. Si fue construido, puede cambiar. Otra cuestión relevante que van a ver en los textos, primeros textos, y que hacen a la sociología, es este concepto de sentido común. La sociología viene a romper con el sentido común.
Hay algunos dichos que dicen, bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos. Es ese sentido común que en parte son estructuras que se repiten cotidianamente y que a veces hacemos o decimos sin pensar. Entonces, eso es lo que nos constituye. Entonces, algo que la sociología quiere, que es romper con el sentido común que igualmente nos nutre para hacer ciencia. Y a ustedes también, la psicología también, ¿no? Como el sentido común es lo que van a empezar a escuchar, que es la base de toda deconstrucción. Vamos a partir de algo que nos es común, claro que sí. Ahora, la sociología invita a destruir ese sentido común para encontrar sentidos. Nos invita a pensar, nos invita a volver a pensar esas formas comunes de actuar para dejar de hacerlas muchas veces o para comprender por qué nos encontramos como nos encontramos. Y lo mismo va a ser la psicología ahí, ¿no? Como si nosotros venimos repitiendo hábitos que nos llevan a un determinado malestar. Bueno, a ver, esos hábitos que hacemos a diario, que nos constituyen o fueron aprendidos, bueno, hay que deconstruirlos. Esa es otra palabra, ¿no? La deconstrucción. Que ojo, no quiere decir destrucción. Deconstrucción es volver a pensar eso que hacemos cotidianamente y otorgarle otro sentido. Volver a pensar, reflexionar, desarmar, para entender, ¿no? Sobre todo eso, para entender. Entonces, el sentido común nos dice, bueno, las cosas son como son así son las cosas, ¿no? También es como algo que escuchamos a diario, así son las cosas, y así son las cosas. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo? ¿Cómo si podrían ser distintas? Casi tan distintas como cada uno presente. Sí, cierto, siempre fue así. Sí, hay alguien ahí, Malen. Me acordar, profe, a cuando uno dice, esto es obvio. Exacto. No, pero esto es obvio, y por ahí es obvio para vos, pero para otra persona que vive en otro contexto social, que se crió de otra manera, que tiene incluso otra familia, no es obvio. Entonces, pensaba eso, que el sentido común A eso va. tiene que ver con cuando decimos esto es obvio y nos ofendemos cuando no nos entienden, porque nuestro sentido común nos dice que esto tiene que ser así. Exactamente, bueno, a eso va, ¿no? A deconstruir. Desde la psicología, eso nos invita, ¿no es cierto? Y desde la sociología también. Lo que pasa es que la sociología son estructuras amplias, son estructuras que nosotros pensamos en estructuras económicas, en estructuras condicionadas históricamente, ¿no? En estructuras políticas. Entonces, es más difícil desarraigar eso. Bueno, ojo, a nivel personal también a veces es muy difícil desarrollar hábitos, pensamientos, estructuras, ¿no? Pero pensemos en cuestiones de organización familiar, de organización política, de formas de vida culturales, ¿no? Entonces, eso que siempre fue así. No siempre fue así. No, de ninguna manera. No fue siempre así. Puede ser, y lo mejor es que puede ser distinto. Si vos pensás que siempre fue así, bueno, podría ser distinto. Y acá hay dos cuestiones. Una que está nombrada acá en el PowerPoint, que es esto de la naturaleza humana, que muchas veces es como hay una tendencia a decir, no, pero esto es biología. Acá tenemos la primera llamada de atención enorme, como decir red flag, esto es así gigante. Lo biológico también entra dentro de esta naturaleza humana que ofrece lecturas determinadas, ¿no? Que no necesariamente por ser biológico determina una forma de ser, de pensar, de vivir, de creer, ¿no?
Acá hay un ejemplo muy importante que dice, bueno, que se sigue escuchando, lo he escuchado hasta ahora, hasta el mes pasado, en un montón de discursos en relación al Día de la Mujer y qué sé yo, la biología que determina géneros. No, la biología no es determinante, en todo caso la biología puede ser una forma que igual no es para todos por igual. Y eso no puede condicionar formas de elegir, de querer, de vivir, ¿no? Ahí hay un ejemplo sumamente importante para la sociología, para la deconstrucción, ¿no? La naturaleza no es determinante, la biología no es determinante. Lo que vos pensás no determina lo de los demás, ¿sí? Entonces, lo que es necesario es desarmar esto. Todo ha sido construido. Todo ha sido construido. Las formas de vida, las formas, la belleza, los estereotipos, el ser mujer, el ser varón, ha ido cambiando y transformándose a lo largo de la historia. Entonces la biología no es determinante de nada, en todo caso es un conocimiento, es una ciencia que ofrece respuestas a determinadas formas, pero no a una cuestión personal o a una cuestión social. Claro, sí, en cuanto a los estereotipos tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Y bien evidentes al momento de observar cómo trabaja la sociología, desnaturalizando. ¿Sí? Si hay una verdad que pareciera ser la normal o la natural, la sociología viene a deconstruir, a desnaturalizar esas visiones. Pero a ver, no porque tenga una verdad superior, no absolutamente, sino porque nos invita a diversificar formas de pensamiento y comprender que no hay nada que ha sido dado, sino que absolutamente todo ha sido construido. Esto, ¿no? La sociología nos dice que la realidad, la vida, es una construcción histórica. Histórica, que quiere decir que viene de hace un montón de tiempo. Esto que decíamos, 4.000 años, 300 años, 50 años, ¿no? Es una construcción histórica, la realidad. Y además, que sea una construcción, nosotros para construir una pared necesitamos un montón de elementos, un montón de conocimientos, bueno, para ver la realidad social también. No podemos pensar que la economía es exclusivamente lo que puede generar el desarrollo, porque estamos en un mundo múltiple. Si vos pensás solamente en términos contables económicos, te estás perdiendo de todas las demás herramientas o consecuencias y causas de lo que puede llegar a generar un desarrollo, ¿no? Porque ¿qué pasa con los aspectos emocionales? ¿Qué pasa con la situación geográfica, ambiental, climática? ¿Qué pasa con lo político? ¿Qué pasa con la cultura? Que un desarrollo funciona en un espacio y no en otro, ¿no? No podemos pensar en univariables, en variables únicas para pensar la realidad social. Otra cosa, lo social no es natural y la sociología nos dice que fue creado por personas. Es una construcción histórica y que fue creado por personas, por grupos sociales, por grupos de poder. ¿Quién en su momento antes de que existiera la historia revisionista, había una única historia y había un único relato de las cosas, ¿no? Y ese era el relato instaurado y ese es el relato que repetíamos, ¿ok? No, luego vino una revisión, otras verdades posibles, otras formas de construir conocimiento, otras construcciones de ese relato, ¿no? Entonces, también tenemos que comprender que la historia ha sido construida muchas veces por personas que tuvieron el poder para poder decir o instaurar verdades, ¿cierto? Claro, por ejemplo, ahí hay un ejemplo.
¿no? Cómo vivir. Hay muchos relatos religiosos que dicen cómo vivir y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Pero bueno, estos son como primeros lineamientos, ¿sí? La sociología nos habla de una construcción histórica, de una construcción en términos de poder. Vamos a indagar qué es el poder y lo que es fundamental, ¿no? Si la historia ha ido cambiando también a partir de únicos relatos, eso no quiere decir que solamente vaya a cambiar en esa línea. Podemos construir nuevos relatos, podemos construir nuevos movimientos que cambien la historia, que nos permiten y habiliten a ver la realidad desde otras perspectivas, que es súper necesario y permanentemente necesario, ¿no? Porque la historia, las realidades, las verdades pueden cambiar, pueden transformarse y eso da cuenta de una vida, lo propio de la vida. Y no está exenta la vida social, la realidad social de esta cuestión. Es que cambia. Algo que está vivo, cambia. Una persona, si ustedes no estudiarían psicología, si ustedes piensan que las personas no pueden cambiar, que las estructuras institucionales, las organizaciones civiles no pueden cambiar, entonces no estaríamos estudiando lo que estudiamos, ¿no es cierto? Lo propio de los organismos vivos, sea cual sea, porque yo hablo de instituciones, como socióloga hablo de instituciones sociales, de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, lo propio de los organismos vivos es que cambia. Y la vida en sociedad son organizaciones que merecen cambiar, que tienen que ser conscientes de sus posibilidades de cambio, porque eso da cuenta de la vida. En general, cuando hay estructuras que condicionan, eso está más apegado a un estadio de muerte, diría yo, que de vida, ¿no? Cuando decimos esto es así, siempre fue así, va a seguir siendo así, eso está muerto. Eso está muerto, ¿no? Estamos hablando de bueno, hay algunas, en otras materias vemos esto, pero se habla de una necropolítica, ¿no? Como que hoy por hoy, al instaurar estas verdades cerradas, al pensar en vez de en la vida, en la transformación y la diversidad y en el cambio, planteamos verdades cerradas, casi como si fuera una dictadura, ¿no? Bueno, eso es propio de una necropolítica, pensar en políticas para la muerte, cerradas, ¿no? Donde hay quienes merecen vivir y hay quienes merecen morir. Eso es todo lo contrario de una vida que cambia, que se transforma, que aplica la fusión, la integración, la diversidad para generar más vida, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para generar cuestiones novedosas o nuevas? Y en la fusión de lo distinto, en la fusión de lo opuesto, ¿no? Así se genera una vida. Es más, piensen desde lo más básico, que es el tener un hijo, ¿no? Como eso, bueno, ¿cómo se crea un hijo? Y en la fusión de opuestos. Lo mismo en las sociedades. ¿Cómo seguir pensando en la vida? Y desde una perspectiva de diversidad. Desde una perspectiva de incorporarle distinto, desde una perspectiva de estar abiertos al cambio y a la transformación y dejar de lado aquellas cuestiones cerradas en verdades únicas. Nunca hay una única verdad. Si hay una única verdad, eso está planteando más bien una relación de poder, ¿no? Y de cerramiento a la vida. Bueno. Para Bauman, ¿qué es la sociología? Vamos a estar acá.
¿cuál es el objeto de la sociología? Las acciones humanas como elementos de elaboraciones más amplias, no como actos aislados. Bueno, esto un poquito lo decíamos recién. Cuando nosotros pensamos en aquello que es propio de la ciencia sociológica, ¿no? Todas las ciencias tienen un objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Las acciones humanas. Las acciones humanas, amplísimo, ¿no? Amplísimo. Pero si pensamos que todo aquello que hacemos lo hacemos en relación con otras y con otros, las acciones humanas, el para qué hago lo que hago, con quién lo hago, cuál es el objetivo y todo lo que eso implica, eso es la raíz del estudio de la sociología. ¿Sí? ¿Cómo hacemos las cosas? El hacer con alguien, con un objetivo, con una intencionalidad. Ya lo vamos a ver en sociología clásica, ¿no? ¿Qué son las acciones? ¿Qué es una acción social? ¿Qué no lo es? Las acciones humanas en primer lugar, pero a su vez como pensar que cada cosa que nosotros hacemos, lo hacemos siempre en relación, ahí, como dice ahí el texto, ¿no? Como elementos de elaboraciones más amplias. Yo voy a trabajar, pero hay relaciones laborales que permiten ordenar la sociedad. Yo tengo una pareja, pero hay formas de vivir las relaciones de pareja, ¿no? Relaciones de amistad, relaciones familiares, formas de consumo. No es lo mismo estar en una sociedad capitalista que vivir en una sociedad feudal, de intercambio, de trueque, ¿no? Las formas de consumo tienen que ver con la forma en la que está organizada la sociedad. Entonces, eso que nosotros llevamos a cabo, en realidad, no es natural, no es neutro. Siempre está en relación con otras y con otros. Cuando yo pienso en una acción, aunque sea lo más sencillo del mundo, sentarme a comer, eso está en relación con un conjunto de estructuras que me condicionan, que me determinan y que hacen que haga lo que yo hago. Eso es la sociología. No es que yo hago las cosas porque las quiero hacer porque a mí se me ocurrió. No. Cada una de mis acciones fue aprendida. Fue aprendida por un conjunto, porque nazco en una sociedad con generaciones, con un árbol generacional, en un ambiente geográficamente, culturalmente. Entonces, algo que yo pienso que esto lo hago porque yo quiero, no lo hacemos porque lo queremos. Lo hacemos porque lo aprendimos a hacer de determinada manera. ¿Cuál es la perspectiva de pensar de esta manera? Y vamos a terminar acá porque vamos a continuarlo la semana que viene cuando ustedes lean, ¿sí? Vamos a cerrar con esto, así es como ya es un montón, ¿sí, no? ¿Cuál es la perspectiva de pensar de esta forma? Que vivimos en redes de interdependencia. Lo más importante, me parece, del pensamiento sociológico es poder comprender que no hay nada que hacemos, que hemos hecho y que vamos a hacer en el futuro, que no esté ordenado o organizado con otras y con otros. Vivimos en redes de interdependencia mutua. Nada hacemos ni vamos a hacer solas, solos.
¿no? Porque ni siquiera, si nosotros pensamos, no sé, bueno, un monje que vive solo, en silencio, en su habitación, escribiendo o meditando, bueno, igualmente escribe para otros, espera, tiene tiempos, se alimenta incluso gracias a, hoy por hoy en esta sociedad, en relaciones con otras y con otros. Y por lo tanto, lo que yo haga también va a afectar a otras y otros. No hay forma. No hay forma de que haya consecuencias de acciones, incluso de mi manera de pensar. Y viceversa, ¿no? Como no podemos pensar que decisiones económicas, políticas no afecten la salud mental de las personas, ¿no? Si estamos en redes de interdependencia permanente. Entonces, la pregunta es, ¿en qué sentido tiene importancia que las personas dependan siempre de otras personas? De que siempre estamos en relaciones con otras y con otros. Este es el sentido también propio de las sociedades y de la vida en comunidad y de la vida en la realidad que nosotros vivimos, las realidades múltiples en las que nosotros vivimos, ¿no? Tiene muchísima relevancia empezar a pensar que no hay nada que hagamos por fuera de redes. Nada. Y lo que yo hago impacta en el otro. Y lo que se hace en términos de estructura afecta la totalidad de la población. Incluso nos afecta en términos internacionales. Y entonces, el primer paso es pensar en las redes de interdependencia permanente. En que una acción siempre implica una otra, un otro. Eso es como lo que me parece que en primer lugar está bueno para empezar a pensar y a hablar sociológicamente. Estas premisas, ¿no? Para que sea como el vamos, empezamos a caminar, bueno, estas son las primeras, ¿sí? Las voy a dejar con los textos, con la bibliografía. Creo que cuestiones prácticas hemos mencionado todas. Si alguien por el momento no puede ingresar y ya quiere ver el programa y el cronograma, me mandan una solicitud para compartir, ¿sí? Porque tienen que ingresar con mi institucional, me mandan una solicitud y yo los habilito. Pero por favor pidan el mail institucional porque, bueno, ahora van a poder ingresar, pero después a los videos, si no los tengo que estar aceptando todo el tiempo, ¿sí? Los videos, las clases grabadas, todo eso. Y la semana que viene seguimos, fíjense, por cronograma. Ahora tenemos esta semana Bauman Carreño, la semana que viene bien chiquitito es el texto de Márquez. Pueden igualmente leerlo también, ¿sí? A lo largo de esta semana, sí, la semana que viene ya cerramos esta primera clase. Y no vamos a empezar con nada más, pero así tenemos todas las lecturas. Algo muy importante que también quiero que quede grabado. Cuando ustedes vayan al texto, pregúntense, marquen en el texto aquello que más les gustó, aquello que más dificultad les ocasionó. Piensen en una cuestión de qué es lo que estoy entendiendo como idea principal, pero también piensen en qué es lo que más me gusta de esto, ¿no? Hay tres preguntas que son importantes. ¿Qué es lo que entendí como idea principal, ¿no? O conceptos generales? ¿Qué es lo que me interesó y qué es lo que me generó dificultad? A cada texto háganle esas preguntas, ¿sí? Porque a su vez, si nosotros pensamos en aspectos, si se quiere, más emocionales para el aprendizaje, es importante decir, de esto no entendí nada, pero me gustó esto. Y entonces me voy a quedar con eso. Y yo quiero que aunque sea, se queden con algo de eso, ¿sí? Sea de estos textos primeros que son más sencillos, o sea
que luego leamos a Durkheim, a Marx, a Weber y a todos los clásicos sociológicos, háganse esas 3 preguntas. Ideas principales, ¿qué me gustó y qué es lo que no entendí? Porque vamos a empezar hablando un poquito en relación de eso al comienzo de cada clase. Bueno, perdón, yo también me cansé. Primera clase, hace un año que no damos esta materia, ¿no? Casi. Tenía ganas, estaba nerviosa a su vez, porque, bueno, siempre empezar un año lectivo es interesante. Así que, bueno, me imagino que para ustedes también es un montón. ¿Qué? Y también estas cuestiones burocráticas, ¿no? De saber si empezar o no, y que nos hayan avisado hace 3 días, porque además no están todos unidos. Yo también estaba un poco nervioso hoy. Sí, claro, sí, nos pasó eso. Así que si nosotros estamos nerviosos, me imagino ustedes, igual de empezar la cursada. Bueno, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Nos vemos, bueno, la semana que viene les cuelgo clases, ¿no? La semana que viene, acuérdense, les cuelgo clases porque no nos vamos a ver el lunes. Así que lean, y si quieren hacer múltiples preguntas, las hacen vía campus que nosotros respondemos, porque todos los horarios en los que estamos trabajando estamos en horario de consulta. ¿Sí? ¿Anto? ¿Tomamos asistencia hoy? Ah, es importante. Si querés tomo, porque yo tengo acá abierto. Ah, perfecto. ¿También te lo subieron? Sí. Hoy hace un ratito. Perfecto. Abadovsky. Clase. Sí. Presente. Álvarez Herrera. Presente. Pablaza. Acá. Campos. Presente. Castañeda Cabana. Comiso. Presente. De Simone. Presente. Fernández Ulsurrum. Presente. Ferreira Pavón. Presente. George Arévalo. Presente. Elguero. ¿Elguero dijiste, Juan? Sí. Ah, presente. Presente. Musiolo. Presente. Noel. Presente. Mucio. Presente. Río Negro. Sechich. Presente. Y Rojido. Presente. Bien, si pronuncian algún apellido me dicen. Y eso es todo. Bueno, buenísimo. Es más breve con poquitos estudiantes del pasado de lista. Vamos a pasar lista siempre, igual pasamos, aunque esté la automática, igual pasamos, ¿sí? Acuérdense, obligatoriedad de cámara encendida, no queda otra, ¿eh? No queda otra. Se cursa con cámara encendida o los cerramos, ¿sí? Por eso, si tienen alguna dificultad en algún momento, nos lo avisan, ¿sí? Pero es obligatoria la cámara encendida, así que durante esta semana se buscan camaritas, se buscan celular, lo que sea, pero es obligatorio, ¿sí? Gracias. ¿Algo que quieran decir, mencionar? ¿Necesitan? Profe, perdón, estaba viendo, ahora sí tengo mail institucional, ahora que lo tengo y puedo ver las unidades. ¡Ay, qué rápido! Sí, pues lo tenía y se ve que se me pasó. Te hago una consulta de los textos que estoy viendo. Está el de Bauman, pero el otro no sé si el de Carreño, ¿cuál es? Si es que hay uno. Es uno que dice, a ver. Acá lo vi. El de perfecto. Perfecto, sí. Acá. Bueno, puede ser, sí, puede ser que se me escape alguna cuestión, ¿eh? Así que por favor, es muy importante la insistencia. Profe, ¿qué pasó con esto? Sí, por favor, porque por ahí tengo como 5 campus para cargar, por ahí cargué la información en un campus y me olvidé del otro, sí puede ser. Entonces, por favor, si ven alguna dificultad o algo, nos lo avisan, ¿sí? Nos informan, ¿ok?
Bueno, gracias, buen día, buena semana y buen cuatrimestre. ¿Sí? Adiós, chau, chau. Sea, Muchas nos gracias, vemos. chao. Chao, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Chau, Juan. Chao. Chao.